Bueno, sean ustedes bienvenidos un día más a nuestro programa de salud mental. Hoy estamos una vez más aquí con todos ustedes en el 107.3 de la frecuencia modulada a través de Onda Color Radio, pero también a través de nuestro canal de YouTube de Salud Mental Asociación, a la que les invitamos a todos ustedes que participen con nosotros, que entren y que evidentemente cada día seamos más, como lo estamos siendo. No tenemos más remedio. La salud mental es algo que está ahí y es algo que nos guste o no nos guste, tenemos que trabajar y tenemos que luchar por ella. Y anda que vienen curvas por todas partes y las previsiones, si el gobierno está medio volteado por un lado y por otro en la autonomía, pues imagínense ustedes el problema tremendo que tiene la salud mental. Como siempre, nuestro equipo, Pilar calurosa, que viene de una reunión bien hallada. Gracias, buenas Pilar, tardes. ¿qué tal? Bien, bien, muy acalorada porque sabéis que hace terral aquí en Málaga y bueno, vengo de clase corriendo para mi programa, para Eh, estar con vosotros. Antonio Higuera, y tú tendrás la brisa de Sierra Nevada cerquita, ¿no? Pues la verdad es que como siempre me da ahí envidia por eso del mar, pero aquí hace una tarde maravillosa, nada de terral y con un fresquito precioso. Qué bien. Además de esas tardes que cogerías tú tu barquito y ya y te irías a la Vega, ¿no? Bueno, de eso no lo nombremos porque puedo transgredir el confinamiento. Ya ves. Antonio Pedraja, Mirallado, doctor, Un ¿cómo andamos? saludo, me alegro de estar con todos de nuevo. Por ahí, por Estamos Antequera, bien todo. y aguantando calor, aguantando calor. Hoy toca hacer aguantar calor en Málaga. La verdad que sí que va a ser muy complicado. Pero bueno, Noelia, ¿qué tal? Pues Bien, nada, recuperándote. recuperándome. Sí, esta semana ha tocado tratamiento, pero ya vamos para arriba. Subiendo. Vale, vamos superándote. Ay, qué bien, maravilla. Bueno, pues vamos a empezar ya a dar un poquito. Es que yo no sé, sinceramente, créanme, os lo digo. eh, Escucho, no puedo ver la televisión porque creo que se cuentan tantas mentiras, tantas embustes. Algún día sabremos realmente qué es el coronavirus y qué ha pasado. ¿Lo sabremos alguna vez? Antonio Pedraja, tú como médico. Eh, la historia siempre se remonta a años pasados y la historia de una enfermedad nueva no se hace sobre la marcha. Tenemos mucha evidencia, pero todavía queda mucho por saber. No me atrevería yo aquí a resumir cuánto queda por saber, pero bueno, estamos enfrentando una situación nueva y estamos aprendiendo cada día. De doctor a doctor. Doctor, ¿cómo? Bueno, yo creo que estamos todos aprendiendo día a día, aparte de que se haya gestionado mal y eso tampoco es muy original, porque lo han hecho en casi todos los sitios mal, pero es cierto que este tipo de infección nos ha sorprendido por lo variopinta y lo imprevista que es. Yo cada día oigo cosas que me dejan muy sorprendido, acostumbrados como estamos en medicina a un cierto orden en las cosas. Por ejemplo, que un 30 o un 40% de personas que se contagian, pues están asintomáticas. Pues es que me cuesta tanto asimilar que un mismo germen en una persona lo lleve a la muerte, lo otro a un estado terrible de gravedad y con secuelas, a otras personas absolutamente nada y no hay parámetros. Hombre, hay algunos factores de riesgo y demás, pero hay cosas absolutamente imprevistas. Entonces, pues realmente es muy sorprendente. Luego esa contagiosidad tan extrema que tuvo al principio y ahora que el germen nos dice que está entre nosotros y yo veo muchas transgresiones diarias como para que podríamos estar preocupados por repuntes y sin embargo, pues milagrosamente y tocado madera no lo está viendo tan importante. O sea que yo creo que hay muchas sorpresas y muchas cuestiones que no conocemos de esta infección. Pilar, a ver, Pilar pasa palabra. No. Yo no soy médico, no puedo hablar del virus. Pero yo lo he dicho del virus, digo, bueno,
que es muy extraño todo lo que está sucediendo, ¿no, Noelia? No sé, tú que tienes más en contacto. Mira, compañeros, en la sanidad, pues yo qué voy a decir. Yo lo único que digo que todavía no se sabe la realidad ni los datos específicos, ni lo que pasó realmente, ni se conoció la mal llamada gripe española, y de eso hace ya, ¿cuánto? O sea, que no esperemos saber del coronavirus la realidad hasta que no pasen años y años, lo que dice el doctor Pedraja. Esto es tan raro, esto es sobre la marcha. Puede que no haga falta tantos años. ¿Tú crees que no? En el sentido de que ahora sí estamos muy encima. Ahora tenemos tecnología no solamente para saber qué está pasando en el enfermo, es que ahora mismo somos capaces de replicar un virus y hacer ingeniería genética. Ahora somos capaces de, posiblemente en breve, reproducir alguna proteína del virus que sirva para hacer una vacuna. Es decir, tenemos mucha tecnología, tenemos más capacidad posiblemente de tomar datos y de analizar que hace un siglo. Bueno, sí, eso sí, en eso sí. Pero también es verdad que estamos estudiando y estamos insistiendo mucho en una enfermedad nueva o en un virus que hasta ahora no se había conocido, pero hay otros virus como el de la gripe, que la gripe común es cierto que no tiene una mortalidad tan grande, pero también es cierto que hay muchas epidemias de gripe cada año, epidemias de gripe estacional, que a lo mejor no han sido analizadas con tanta profundidad y con tanta anticipación como el coronavirus, que no ha tenido una repercusión tan tremenda como la que estamos teniendo ahora, hasta el punto de que está cambiando la forma de estar en el mundo. Es decir, es que la gripe puede haber matado tanta gente como el coronavirus. A eso me refería con que los estudios están por hacer. Habrá que ver dentro de un tiempo, dentro de unos meses, pues cuál es realmente la letalidad, cuál es la virulencia, la capacidad de transmisión. Estamos viendo casos muy, muy graves. Y es cierto que en la gripe hay enfermos que la pasan de una manera, digamos, más o menos benigna y también hay consecuencias graves, y depende mucho del huésped, del paciente, de lo que sufre, de las circunstancias que tiene, de la patología muy grave en pacientes que no tienen ninguna otra patología. ¿Por qué responden lo que comentaba hace un momento, Antonio Higueras? ¿Por qué responden de manera distinta los pacientes? Eso es lo que tenemos que estudiar ahora. Y nos queda mucho, pero a lo mejor luego si hacemos cuentas, no, a lo mejor no han muerto otras veces por la gripe tantos pacientes como han muerto ahora, que no sean contadas de la misma manera tan estricta, que no... todo eso es lo que a eso me refería, con que queda mucho todavía por estudiar y por analizar. Y todo eso podemos estudiar mucho. Bueno, el fenómeno de la mortalidad, yo creo que hay una regla muy simple, quizás no por simple pueda ser más evidente, y es que si analizamos estos mismos 3 años, hace un año, y hace 2, y hace 3, lo que ha habido es pues de 40 a 45.000 muertes más, que claro, todas estrictamente se deban al coronavirus, pues a lo mejor no, pero no cabe duda que el incremento fundamental lo ha producido esta infección, porque hay series de mortalidad en la misma población y con años anteriores. Pero tenemos una circunstancia distinta, es decir, el virus de la gripe lo hemos anticipado porque lo conocemos. ¿Por qué no han muerto tantos pacientes por la gripe? Porque ha habido una campaña de vacunación establecida, no hemos sabido anticipar. Para este virus no estamos preparados. Es decir, la manera natural de actuar del virus, es decir, sin ninguna actuación por parte del humano, aún no la sabemos. Es cierto que la gripe no ha matado a tantas personas en otros años, pero también es cierto que hemos vacunado, que hemos conocido la población de riesgo, anticipado la gripe. Contando con ello. ¿Qué? Que contando con que en ese análisis hay que saber que frente a otros virus, pues estábamos vacunados y teníamos medidas de más conocimiento, ¿no? Pero esa otra. Cuando llegue la vacuna dentro de unos meses, ¿se va a vacunar la gente o vamos a estar con el miedo a la vacuna? Es que ya se están escuchando, pues eso, hay quien se anticipa y ya empieza a dudar de que la vacuna... Es más, he llegado a escuchar, porque se escucha de todo y es muy peligroso a veces. Hay que ser muy
muy crítico a la hora de valorar lo que se escucha en redes. De quien piensa que que el coronavirus viene inoculado y que viene metido en vacunas. Pero entonces, se empiezan a decir cosas que son muy peligrosas. Entonces, hay que tener una capacidad crítica y no creerse todo lo que nos dicen en redes. Entonces, cuando llegue la vacuna, será un medicamento que estará estudiado, probado y que tendrá sus indicaciones, a qué tipo de población hay que ponerla. Cuando llegue el momento, habrá que también seguir siendo. Lo que pasa es, como ahora, es la sensación que yo te inventé. A ver, Antonio, que te has quedado. Entonces, cuando llegue la vacuna, vamos a querer hacer caso. Es que también eso es muy peligroso. Bueno, vamos a ver, los médicos realmente no estamos en posesión de la verdad, tenemos una cantidad de zonas oscuras grandes, no damos respuesta a todo, ahí tenemos el cáncer y tenemos patologías que realmente se nos escapan de las manos. Bien, yo la única reflexión que me hago es que de todas las opciones posibles que tiene el hombre, la medicina es la más segura y no por ello es totalmente exacta e infalible, pero es la más segura frente a la superchería, frente a los ritos, frente a, voy a parecer un poco irreverente, pero frente a las oraciones, pues tampoco. Es decir, podemos sacar el santo por las calles, pero vamos a seguir. La que da respuestas siempre de más utilidad, más evidente y verificable es la medicina, aun con muchas lagunas. Y la medicina ante esto, pues, se ha puesto a trabajar en todos los lugares de una manera impresionante. Yo creo que hay ahora mismo una universalidad de investigación al respecto, porque en ello va mucho, ¿no? Y la vacuna, hoy por hoy, una vacuna es una defensa frente a un germen y frente a un virus en concreto. Y entonces, que cuando esté la vacuna disponible hay personas que no van a querer vacunarse y van a ser objetores. Hombre, pues, ¿qué voy a decir? Pues que el pecado lleva a la penitencia, porque de luego no van a contagiar a un vacunado, pero ellos sí van a padecer los efectos. A ver, Antonio Pedraja, a tu micrófono. Antonio, tu micrófono. Hemos perdido tu audio. Ahora, a ver. No, seguimos sin escucharte, Antonio. Ves tocando. Estas son las cosas del directo y las cosas de la tecnología. A ver el micrófono. A ver qué has hecho. Estudia. Y está ahí cortado, ¿no? Me salía cortado el micrófono. Salía como el micrófono cerrado. Sigue cerrado el micrófono. Bueno, ahora lo abrirás, supongo. Pilar, mañana, bueno, no, mañana, dentro de 2 días, termina el confinamiento, termina todo esto que hemos vivido. ¿Crees tú que los médicos se van a poner las pilas en el tema de salud mental? Bueno, la verdad es que yo he descubierto con gran alegría, no sé si por mi insistencia y por decir las cosas claras, me he llevado grata sorpresa en la mal llamada salud mental, como bien dice don Antonio Higuera. Yo he dicho que bueno, que han hecho durante este tiempo de confinamiento, que no han llamado a los enfermos ni a los familiares para ver cómo estaban, ni siquiera para saber cómo lo llevaban esto del confinamiento. Y mi sorpresa ha sido cuando he hablado con la psiquiatra que tenía contrato de mes, pues me han dicho que hasta octubre probablemente esté con el contrato. No sabe más adelante lo que ocurrirá. Y también me he llevado una grata sorpresa al informar a la psicóloga de salud mental del Hospital Civil y decirle que bueno, que si se le iba a recordar al enfermo cuando le tocaba su inyectable, o si solamente iba a quedar todo en manos y responsabilidad, como ha sido durante el confinamiento, de los familiares, y si íbamos a seguir siendo las dianas de los enfermos mentales, porque tanto el psiquiatra como los psicólogos se habían quitado de en medio, no habían actuado durante este tiempo. Y mi sorpresa ha sido que, bueno, que han actuado rápidamente con una llamada para recordar que tienen que ponerse el inyectable mañana y que tienen que tener una cita
con la psiquiatra y con la psicóloga que estará allí. También todo esto debido a una llamada a la psiquiatra, hablar con el nuevo enfermero porque el anterior ya se ha jubilado y hablar con la psicóloga. Para mí ha sido una grata sorpresa. Parece ser que decir las verdades a veces viene bien. Bueno, no sé, ¿qué opina el experto? No, experto, pero yo quería, vamos a ver si reflexionamos algunos puntos. Yo iba a decir antes que justamente este virus nos está desviando, claro, es muy importante, pero nos está desviando tanto la atención que otras evidencias que tenemos las estamos dejando al lado. Véase, por ejemplo, en este mismo programa y en esta misma conversación que traíamos. Llevamos un buen rato hablando del virus en un programa de salud mental. Y es decir, que realmente focaliza nuestra atención y nos está detrayendo de otras realidades, de otras patologías que ahí están. Es que están ahí. Sí, existe la diabetes, los infartos, los ictus y las personas mayores y la rehabilitación. Y parece que ahora no hay nada más que si el virus, que si la etapa 3 o la 4. Primer punto de reflexión. Segundo, respecto a lo que dice Pilar. Vamos a ver, en Andalucía hay 60 y tantos centros de salud mental. En cada uno puede haber una media de 5 o 6 psiquiatras, pues 5 por 60, 300 o 350. Para mí personalmente me es irrelevante si le aumentan el contrato a 1 o 2 meses o no. Creo que eso, como botón de muestra de lo que está pasando en salud mental, no tiene aunque en el caso concreto de Pilar y de su situación le es muy trascendente. Pero yo lo que me preguntaba es, esas 300 o 400 personas que son profesionales, si a eso le añadimos los psicólogos, le añadimos las enfermeras, los trabajadores sociales, pueden hacer 600 profesionales tranquilamente. Bien, ¿qué han hecho durante estos 3 meses? ¿Qué han hecho? ¿Y qué están haciendo al día de hoy? Al día de hoy, que todavía están las consultas cerradas, que no lo entiendo, cómo yo puedo ir a comprar un perfume, por decir algo frívolo, lo dije la semana pasada. Puedo ir a comprar un perfume ahora mismo al Corte Inglés y no puedo ir a una consulta. No lo entiendo. ¿Por qué no? Es que no lo entiendo. ¿Puedo ir al supermercado? ¿Se oye o no? Sí, perfectamente. Sí. Entonces, puedo ir al supermercado. Puedo ir a tomarme una cerveza. Puedo ir a comprar lo que sea. Los supermercados no han cerrado en ningún momento. Bueno, se está normalizando todo. ¿Y qué hacen las consultas de salud mental cerradas? Es decir, ¿qué es lo que pasa ahí? Uno puede tener una mascarilla, puede tener todos los lavados que se quiera. Yo he estado en una agencia de viaje esta mañana en el Corte Inglés. Bueno, pues ahí le dan con su gel hidroalcohólico al asiento, está uno con mascarilla, se pueden hacer cosas y gestiones. Y es una persona delante de otra. Es decir, ¿por qué se está aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para meterse debajo de donde sea y no dar la cara y no está haciendo nada? Y por último, se va a abrir las puertas y se va a hacer lo mismo que se está haciendo siempre. Y ya termino con esto. De las cosas, comprendo que a algún paciente le viene muy bien, pero lo más, iba a decir lo más tonto, pues sí, lo digo, estamos en un lugar abierto y ¿por qué no? No es ofensivo. Sí. Pero lo más simple que se puede hacer en salud mental es poner una inyección intramuscular. Vamos, es que para eso no hace falta salud mental. Es que el médico de atención primaria, cualquier enfermero, pone una inyección cada mes. Eso no es hacer nada, porque es rutinario a más no poder. Que cada mes venga, se baje el pantalón, le ponga una inyección en el cachete y se vaya para su casa puesto. Eso es todo lo que tenemos que hacer los profesionales de la salud mental, poner una inyección en el cachete. Pues lo más tonto yo he visto en mis 40 y tantos años de psiquiatría. De todas maneras, hay algo que a mí no me cuadra. No sé, Antonio Pedraja, nos vemos en un futuro cercano a que los médicos de cabecera nos atiendan por teléfono, no podamos ir a visitarlos. Eso me parecería muy triste. Se perdería la esencia de la medicina. El paciente no puede expresarlo todo por el teléfono, ni el médico puede captar toda la información a través de un teléfono. Hace falta el contacto directo, hace falta tocar al paciente, auscultarlo, explorarlo. El contacto directo es de necesidad. Entonces, hay algunas cosas que se pueden hacer, como por ejemplo eso. Hay que poner una inyección. Pues eso hay que hacerlo de una manera presencial, porque nadie puede poner el cachete más que el enfermo. Pero para eso no hace falta tomar ninguna decisión, ni hay que hacer una gran disquisición. Es una situación como muy mecánica. Pero saber qué le pasa a un paciente
orientar una enfermedad, qué le pasa, explorarlo, eso es de necesidad que el paciente esté cerca. Algo muy sencillo como, por ejemplo, cómo usa un paciente un inhalador, un paciente que padece de una broncopatía crónica. Eso hay que hacerlo delante del paciente y hay que explicarle con el cacharro cómo se hace, de qué manera, porque el dispositivo puede cambiar de según qué medicación. Y como es un ejemplo y como es Emil, el teléfono puede servir para cosas muy puntuales. Yo recuerdo en la facultad que hace muchos años, podíamos echar cuentas, pero no voy a hacerlas. Hace muchos años ya se planteaba como un tema de pediatría la consulta telefónica. Y parecía algo que no iba a llegar. Pues ahora es lo que se está haciendo, pero no es lo único. Eso fue un tema dentro de un temario muy grande y dentro de una cosa muy grande que se llama pediatría. Y da igual, lo puedes aplicar a cualquier situación. La consulta telefónica sirve para cosas muy, muy, muy concretas. Muy concretas. Sí, pero claro, yo me refería porque lo que decía el doctor Higuera, de que, hombre, yo me puedo ir a comprarme unos zapatos, me puedo ir a una barbería a afeitarme, a cortarme el pelo, me puedo ir a comprar unos pantalones, pero no puedo ir a mi médico de cabecera. Si quiero algo tengo que llamar y ella me llama a su vez. Es una cosa que no tiene sentido. Eso hay que... Más riesgo tiene la barbería que ir a la consulta. O en los bares, arrimados codo con codo, en las terrazas. Bueno, pues lo mismo que también se podía salir en plena situación de confinamiento a comprar tabaco. Y luego se podían hacer otras cosas. En fin, o a pasear al perro. O a pasear al perro, que en fin, el perro tiene una necesidad de movimiento, pero a lo mejor en aquella época un niño pequeño tenía mucha. Ahora, exactamente. Ahora a los perros se les escucha aullar diciendo, sácame a pasear, cabrón. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Los perros aullan. No está mal. Hemos entrado en algunas cosas que verdaderamente son de necesidad de mejorarse. Pero, por supuesto que de los anacronismos mayores que yo estoy viendo ahora es por qué están suspendidas las consultas. Y no digamos una consulta en la que ni saltan esquirlas óseas, ni hay que intubar, ni hay que hacer nada de riesgo. Sencillamente hablar a una prudente distancia y con las medidas que estamos teniendo en cada una de los elementos sociales que todos vemos diariamente. ¿Qué hace salud mental escondida detrás de las puertas? Porque es que, bueno, esto da lugar a todo tipo de profesiones. Habrá gente que muy profesionalmente se está esmerando mucho. Desde luego, poca imaginación han puesto al poder. Ni siquiera esto mismo que estamos haciendo por videoconferencia. Ni siquiera eso, ¿no? Que tampoco para eso hace falta pensar mucho. No. Y hay muchas cuestiones imaginativas y a muchas asistencias. ¿Por qué no domiciliarias? ¿Y por qué no en situaciones de crisis graves? Claro que sí. Por supuesto, con menos riesgo que ir al servicio de urgencias de un hospital, porque hablaba con un compañero mío del servicio de urgencia y me decía, oye, estamos viendo la cantidad de enfermos mentales en situaciones críticas que vienen aquí a urgencias. Pues más riesgo tiene eso que ir a una consulta con las debidas precauciones. Es decir, es que yo creo que esta especialidad no es por ser muy cañero con ellos, pero que sinceramente no está dando la talla que podía dar. Y bueno, a ver si es verdad que emergen ahora, cuando abran la puerta, la abren con otra disponibilidad, con otro estilo y no con ese abuso farmacológico que lo único que hace es justificar lo que no se da de otra forma, que es lo que ha caracterizado siempre a la atención al enfermo mental, que es pues la palabra, el acercamiento, el grupo, el abordaje de los problemas, pero no el tragar pastillas ni poner inyecciones, aunque sean necesarias en algunos momentos, pero como complemento, no sustituyendo. Evidentemente, Noelia, tú que sí sigues un tratamiento específico por tu enfermedad, ¿observas que van mejorando las cosas? A ver. Yo la verdad que al ser enferma crónica, mi tratamiento no ha sido, tampoco se puede interrumpir porque es un tratamiento intravenoso que tengo que seguir mensualmente y bueno, yo la verdad que no he notado cambio. No he notado cambio porque yo tengo una medicación prescrita, una medicación de rescate. Es verdad, el neurólogo me ha llamado por teléfono e incluso he tenido más contacto con él que si hubiera sido una cita presencial. Sí que es verdad que no tengo ningún brote. Entonces, los trastornos neurológicos como el mío, como tantos, necesitan lo que dice Pedraja, que miren la estabilidad, que miren
que vienen. Sin embargo, después estoy yendo a la rehabilitación, a neuromuscular, y allí es que es todo tan contradictorio. La fisio me toquetea, verá, con sus mascarillas, sus guantes, pero más que te toque un fisioterapeuta, verá, me moviliza, ¿qué pasa? ¿Es menos el fisioterapeuta que el psiquiatra o el médico de medicina primaria? No lo entiendo. A ver, nuestra compañera Pilar se ha tenido que meter en otro sitio porque dice que está ella sola. A ver, si nos está oyendo Pilar, intenta reconducirnos. A ver, incorporarte. O vamos a intentar a ver si a través de Noemí te podemos recuperar. Estas son las cosas que muchas veces que tienen en directo sin uno queriendo, pero bueno, vamos a intentarlo. Porque he visto que varias veces ha intentado entrar, pero no pueden entrar. No sé por qué. A ver cómo lo puede conseguir. Mientras, salud mental, algo importantísimo y trascendental. Doctor Higuera, las perspectivas, decíamos al principio, no son nada halagüeñas. A mí me consta de que muchas de las personas que han fallecido o han muerto, pues en los hospitales han sido enfermos de salud mental o en la residencia. ¿Tú tienes alguna noticia de eso? La verdad que no. Sinceramente, ni una sola noticia que pueda señalar si ha habido tantos enfermos mentales o no. No. Yo no. Lo único que sé, lo que sabemos todos, que salud mental está cerrado por inventario y así lleva 3 meses. Y bueno, en una enfermedad donde requiere una tecnología muy importante o donde haya unos riesgos por contaminación, por manipulación de fluidos o otras, como vemos en la medicina, que no han parado del todo, y sin embargo esta, que solamente requiere una atención humana con las protecciones que tenemos todos diariamente, y pues, sinceramente no ha estado ni está al día de hoy. Ni está al día de hoy. O sea, hoy podía hacer cualquiera la prueba de decir que mañana quiere ver a su presidente, verá con lo que se va a encontrar. Pero vamos a ver, esto es tan simple como en la unidad de agudos, por ejemplo, no se han cerrado la unidad de agudos, gracias a Dios. No ¿Qué se han pasa? cerrado. Que hay 2 categorías. Claro, no se puede. Por eso es lo que te digo. ¿Y qué hay? ¿Categorías distintas de profesional y categorías distintas de pacientes? Es que se actúa con muy poca cabeza, pienso yo. Y se ha aprovechado para esconder la cabeza debajo del ala, pues claro que sí. Y quitarse de en medio, pues claro que sí. Porque compañeros en agudo han estado sobrepasados porque entraban por las puertas, pues claro, de todo y sin saber si venían contagiados, sin té, bueno, lo que han pasado esas criaturas en las unidades de agudos, para ellos se quedan. Ya podían haber reforzado, porque a mí me consta que el equipo yo es que hablo ahora más con fisioterapeutas, ¿no? Porque voy 2 veces a la semana. El equipo de fisioterapia de los enfermos crónicos, digamos, lo trasladaron a Carlos Haya cuando en plena pandemia, allí a la UCI, como refuerzo. O sea, que lo movieron. ¿Por qué no se ha hecho lo mismo? ¿Por qué no se ha reforzado la unidad de agudos? ¿Por qué no se ha centralizado una unidad de psiquiatría? Hablando claro, en algún sitio, solo psiquiatría. ¿Qué sitio hay? Llevas toda la razón. Yo la semana pasada lo denuncié y tengo ya el dato constatado que han tardado 5 días y porque hemos dicho que tenían que denunciar el hecho de que vayan a ver los del psiquiatra del hospital a 4 plantas más arriba a ver una paciente que estaba muy mal. A ver, perdóname un segundo, Pilar, si nos está escuchando, tienes sin conectar ni el audio ni la cámara. Tienes que pulsar el audio y la cámara, Pilar. Vamos a ver si nuestra compañera consigue. Estos son las tecnologías. Imaginaros cuando preguntaba a Paco, decía, ¿se va a sustituir la medicina? Pues desde luego si la sustituyéramos así, arreglado estaba. Pero qué pena, de verdad, es que es muy triste porque es como los abuelillos estos que ven el cajero, que todo lo tienen que hacer por el cajero. A mí se me parte el alma, de verdad.
Y tan frustrante como cuando llama a uno para una queja y te sale una voz de grabación robótica. Y tendrán ganas Diga usted 3, diga 4. Y no te entiende. Todo el mundo pegando voces, porque yo creo que... No diga palabrotas, no diga más palabrotas. No me grite. Sí, eso es, vamos. Pues esto es lo mismo, los cajeros, tú ves a los abuelillos ahí sacando su pensión como pueden, si tienen que pagar algo ahí haciendo cola. Fijaros, es que yo no sé. Con la pena que yo puedo decirlo desde mi especialidad, porque a mí lo que me llevó a esta especialidad era que yo decía, esta es dentro de la medicina, que es una interacción con el ser humano y además en una posición de debilidad, pero de verdad, sin ir corriendo por el ranking, la psiquiatría tendría que ser la más humana de todas. Porque la otra, al fin y al cabo, pues meter un tubo por la boca, no le quito ninguna importancia, ni a ninguna de las especialidades. Pero la que tiene un factor humano por encima de todo. No tenemos pruebas diagnósticas, ni una sola. No tenemos una sola prueba. No tenemos instrumentos. No hay nada mecánico. Lo nuestro es el acogimiento, la palabra, eso que es tan importante por la relación madre-hijo, que es el vínculo más importante que se establece en la vida, no se establece con ningún aparato ni con ninguna técnica especial. Simplemente el contacto, el amor, el acogimiento, el entender, el dar, recibir, todo eso es el factor que la medicina... A ver, aquí hay algún problema. A ver, Noelia, ¿puedes hablar? Sí. Lo que pasa es que estoy escuchando, es muy interesante. El sonido, no sé por qué motivo, porque Pilar está intentando entrar. Ahí parece que llega. Y yo quería apuntar que precisamente tengo la sensación de que precisamente el paciente psiquiátrico es el que tiene mayor capacidad de sufrimiento, porque infinitamente más que un paciente con un dolor físico que se puede curar, que se puede poner un tratamiento, que se puede poner una analgesia. Es cierto que también la patología crónica, que también hay el enfermo en el último momento de la vida, hay circunstancias muy dolorosas, pero la patología psiquiátrica arrastra un sufrimiento que a veces es muy difícil de explicar y que necesita precisamente por eso un profesional al lado, que a lo mejor no hubiesen llegado tantos pacientes a la unidad de agudos si las consultas habituales si hubiesen seguido funcionando al ritmo que tienen que seguir funcionando. Totalmente la razón, Antonio. Esa parte que señala es verdad, la capacidad de sufrimiento, de resistir, pero a lo largo de la historia los enfermos mentales han padecido las peores abordajes de la medicina y tratamientos absolutamente inhumanos en aras a no sé qué pensamiento mágico y desde luego en ausencia de otros medios. Pero no solamente resisten, están en una realidad que les produce un dolor tremendo, sino que a su vez, y lo puedo decir de verdad después de muchos años, esto no lo podría decir recién terminado, pero yo creo que son de los enfermos más agradecidos que yo he conocido. En momentos críticos, un paciente puede estar agitado, puede estar muy mal, pero sabe detectar perfectamente quién se acerca a ellos con ternura, con necesidad. Lo que pasa es que no siempre ocurre eso, a veces todo lo contrario, y se apagan fuegos con gasolina. Pero el paciente mental sabe discriminar perfectamente. Yo puedo decir una cuestión clara. He conocido muchos psiquiatras y he visto agresiones, porque son frecuentes. Bueno, pues de verdad, es que muy selectivamente. Es que se llevaban siempre la agresión los peores. Los que tienen un trato, digamos, más distante, los que son menos cercanos, menos humanos, los que se visten en su engolamiento de distante, y etcétera. Los que se implican menos. Los que se implican menos. Y en cambio he visto, pero personas muy frágiles, enfermeras, auxiliares, que no tenían medio empujón y han sido respetadas. Porque el enfermo mental tiene que estar con un nivel de desorganización tan grande, que no quiero negarlo. Hay veces que ocurre de agitación, de desorientación, donde realmente todo está confuso y no se le puede pedir lo más organizado. Pero esos son momentos muy puntuales, además, que tienen una escalada, que si eso se coge antes, se detecta antes, se evita llegar a ese lugar tan terrible de desorganización. Pero tienen una capacidad de entender quién lo atiende bien, quién les produce respeto y amabilidad.
porque a eso todos los humanos somos sensibles y tenemos una capacidad de detectarla muy grande. Y cuando peor Yo estamos, diría que más. incluso más. Yo creo Más. que incluso más. Ellos tienen más, son más sensibles. Pues me alegro que tú también tengas esa misma evidencia, ¿verdad? No, sí, porque yo he sido 20 años contacto directo con ellos y la verdad que... Pilar me está llamando por WhatsApp. Sí, lo que pasa es que el problema que tiene Pilar es que no sé por qué no se puede conectar. Y bueno, pues Fijaros, han sido 21 años con trato directo y sí que es verdad que ellos saben a quién acercarse y ellos saben quiénes van a pasar, quién no. En cuanto a las agresiones, sí que es verdad que el personal, el auxiliar de enfermería, por ejemplo, el enfermero, el personal más implicado con ellos, también es verdad que es cuando se pone agitado, que raras veces, te estoy hablando de un centro especializado donde son trastornos de conducta grave, ¿no? De lo que te estoy hablando. Cuando muchas veces ellos te avisan, te dicen, mira, tienes la confianza esa contigo, por eso es tan importante la empatía y la conexión. Y te dicen, mira que me estoy poniendo nervioso, me va a dar una crisis, mira que... y muchas veces lo hacen con la persona de confianza. ¿Por qué? Porque saben que a lo mejor te va a decir, bueno, pues ya está, pues siéntate ahí o a lo mejor, siéntate ahí y respira, que ya se te pasará. Toma un poquito el aire, que ya se te pasará. Por tal vez no subió un botiquín, ¿no? Por ejemplo, de llamar a la enfermera, el protocolo. Y ellos yo pienso que son especiales y que como especiales que son ellos captan. Y si no hay conexión entre el profesional y el paciente, por eso digo que para la psiquiatría, vamos a hablar las cosas por su nombre, ya hemos dicho, que para la psiquiatría no vale cualquiera. No, y sin duda. Es totalmente vocacional. Sin duda. Y vamos, que... sería algo así como poner a un cirujano ciego. Sí, Vaya, igual. Que hace falta tener y hay gente, y de verdad... que hay psiquiatras que tienen la empatía de una roca. Yo he conocido a grandes psiquiatras que de verdad que tenían fama de entre el nivel, ¿no? Entre el sector profesional de malos psiquiatras, ¿no? No de malos psiquiatras, entre comillas, sino de decir, yo qué sé, que no daban pie con bola en la medicación, pero por ejemplo después tenían mucha labia. Lo veían los pacientes y era como les cambiaba la vida, nada más que saber que tenían cita con él, que hay para pasar. Y eso lo he visto yo en diario. Mira, una cosa un ejemplo de una anécdota de mi vida profesional que se puede sacar bastantes conclusiones. Mi primer trabajo cuando terminé la residencia fue en el Hospital Psiquiátrico de Granada, el manicomio donde lo haya. Bueno, pues aquello era un crimen, he tenido un lapsus. Aquello era un régimen terrible de lo peor de una cárcel y lo peor de un campo de encierro. Bueno, pues yo que pasaba muchas horas allí porque tenía guardia casi cada 3 días y me tiraba 24 horas, pues por las tardes había una explanada, yo cogía un balón de fútbol, bajaba a enfermos agudos, cuando los veía con ganas, decía, tú estás aburrido, oye, ¿te quieres venir que nos vamos a echar un partido de fútbol? Bueno, reclutaba pues unos 20 o 30 pacientes, porque luego se iban turnando. ¿Sí? ¿Dónde va eso? No sé. Hoy tenemos las tecnologías hostiles. No preocuparos que... Paco, ¿se ha abierto otra ventana tuya? Sí, ya. ¿Tienes que cerrar? Ya está quitado. Eso es lo que se escucha, el eco. Se escucha el eco porque has abierto otra, no sé si el ordenador, que se ve ahí atravesado. No, el ordenador no. El aire acondicionado. Ahora. En el ordenador no, es que intento que Pilar se conecte, pero no hay manera, ni Noemí lo consigue. A ver. Estamos en una anécdota muy interesante. Venga, cuente, doctor. En lo del partido fútbol. Y entonces, bueno, pues llegó a oídos del director, que era un ser de los que no tenía que haber hecho nunca psiquiatría, no sé si debía haberse quedado mirando microscopios, que es lo más material que hay y menos interrelacional, y pues me llama a su despacho
y me dice, Higuera, venga para acá. Me he enterado que coge usted a los enfermos y se los lleva a jugar a fútbol. Digo, pues sí, claro que sí. Y nos echamos un partido maravilloso y se quedan todos la más de contentos y no ha habido. Pues eso es un peligro tremendo, porque estás desatando pasiones y puede aquello acabar de una manera de lo que será responsable. Por lo tanto, te prohíbo tajantemente que vuelvas a hacerlo. Bueno, pues yo me lo transgredía, pero lo más curioso es que le decía a los pacientes, mira, el director no ha prohibido esto, o sea, que aquí no puede pasar nada. Y todos me guiñaban, no, por mí no se va a enterar, desde luego. Igual. Por mí no se va a enterar. Usted no se preocupe y además si pasa algo lo defendemos, usted qué tal. De verdad, durante 2 o 3 años teníamos nuestro partido de fútbol con una complicidad absoluta porque no se podía enterar el director de que aquello estaba prohibido. Quiero decir, y estamos hablando de los pacientes más marginales, pero un manicomio, vamos, no era una consulta así de relajación. Sí. Totalmente. Entonces, que esa complicidad yo la he vivido. Y muchas veces te dicen, pierdes profesionalidad, ¿no? O lo tienes muy consentido, ¿no? Como si fueran tus niños, ¿no? Porque realmente cuando tú tienes contacto directo con un paciente de psiquiatría a diario, forma parte de tu vida. Porque yo es que pasaba más horas en el hospital psiquiátrico que en mi casa. Y llevaba la vida de uno, de otro, sabía si el problema que tenía, si le había visitado al padre, si le había dado plantón, si se había peleado con la novia. Y es tan bonito, es un mundo tan bonito y tan duro a la vez, que de verdad que es un mundo desconocido. Y lo de, mira ahora, el Genuine de Málaga, que está formado por niños, por muchachos y muchachas con patología mental, es una labor estupenda que ha hecho el Málaga ahí. Y mira tú cómo está demostrado que el fútbol es terapéutico, ¿eh? Y están juegan sus ligas, vamos, están súper bien, súper bien. Yo creo que vamos a tener que hacer una recolecta del programa para regalarle a Pilar un móvil en condiciones, porque la pobre anda por arriba, por abajo, por allá, por acá, por el otro teléfono, Noemí diciéndome que Pilar no encuentra la forma de entrar. Está aquí, pero tiene apagada cámara y el sonido, como podéis ver, ¿no? Yo creo que... La estamos echando en falta. No, claro, es que me da mucho coraje porque el aprecio y el cariño que le tenemos, porque ella es una de las cabezas visibles de este programa, desde que empezamos. Claro que sí. Pero bueno, la que nunca falla, ¿eh? Todos hemos fallado alguna vez por una razón y otra, ella es de hierro. Sí, claro, y además aparte estoy seguro que conociéndola a ella, estamos tocando un tema que es, en definitiva, el factor humano en una especialidad, claro. ¿no? El factor humano en ninguna debe estar ausente, pero desde luego la que es imperdonable es en esta, vamos. Y que justamente, bueno, estoy diciendo que Pilar seguro que estaría muy asintiendo muchas de estas cosas que estamos hablando sobre la humanización de esta asistencia. Pero en la antípoda de lo que estamos hablando es ir a una unidad de agudo y encontrarse al personal de enfermería encerrado en unas mamparas rodeado de monitores y mirando televisores como si fueran controladores aéreos. Es más que evidente. Bueno, yo me negué y tuve el honor de haberme jubilado en la unidad de agudo oponiéndome a todos los gerentes, directores y todo el que me presionaba para que se pusieran cámaras y para que se pusieran unos cristales allí. Y no se han puesto. Y creo que al día de hoy siguen sin ponerse y es un hecho, vamos, demostrable. Pero sería de denuncia, de verdad, y esgrimen lo de la seguridad. Pero bueno, ¿qué tontería están contando? Pero a mí, desde luego, no resistirían 5 minutos diciéndome esas tonterías. ¿Qué es seguridad de qué? ¿Y los demás que hemos estado? ¿Con escudo, con armamento o qué? Pues hemos estado al lado de los pacientes, consolando a uno que se siente mal, atendiendo al otro que se está poniendo peor y implicado en su turno y con ellos. Y claro, cuando la auxiliar está viendo que si el médico está haciendo eso, pues ella no se va a quedar allí tomándose la merienda encerrada. Pues también se implicaba y todo eso era
de alguna manera, entre comillas, contagioso. Y era lo que llamamos un ambiente terapéutico. Porque en las unidades de agudo debe de haber un ambiente. El ambiente es algo más que una palabra. Es todo un conjunto de conductas, de actitudes, de cercanía. Y eso tendría que respirarse nada más entrar. Pues, sin embargo, yo entro en unidades de agudos cuando voy a verlas porque me gusta verlas y ver la cantidad de desatinos que se hacen. Bueno, para tener rigor después al denunciarlo. Y pues lo que me encuentro es pacientes que nada más entrar por la puerta se agarran enseguida. Mire usted, una avidez de contacto humano, hablando, todo el mundo encerrado en su despacho o en su office de enfermería y sobremedicados, que es la única manera de tener a 20 o 30 que no estén, digamos, pues indispuestos y puestos a sentirse mal y a demostrarlo por lo que pasan horas y horas de inactividad y sin sentido. Así que yo creo que las unidades de agudo, dentro de que todo hay que reformarlo, las consultas, la urgencia, los transportes de los pacientes, los hospitales de día, no digamos la rehabilitación, no digamos los pisos de etcétera, pero digo los pisos de que yo no tienen terapia ninguna ocupacional, culpa, la integración social, muy pero las importante. unidades de agudo es una experiencia. Ya no doy mucho rollo con esto, pero hay una frase que yo tenía muy, muy subrayada y es que un ingreso a una unidad de agudo es una experiencia emocional correctora. Es decir, paso por una experiencia emocional que me modifica positivamente. Pues puedo asegurar, y si no, el que quiera que haga un estudio de campo, que el 90% de las personas, por decir algo muy elevado, que pasan por una unidad de agudo tienen un recuerdo traumático. La verdad que sí. Oye, una pregunta O salen, perdón, Paco, o salen sabiendo cosas que no sabían, en caso de los jóvenes, con problemas, ¿me entiendes? estamos que prácticamente nos queda poco tiempo y es una pena no poder, pero Pilar nos va a ver evidentemente. Pero hay una pregunta que yo hago a los tres. ¿Cómo se podía hacer que la familia de un enfermo mental se implicara más? Porque es muy importante. Yo entiendo que la familia es importantísimo. Paco, Cuando esto es como todo. Cuando tomen conciencia de que es el único factor que puede cambiar las cosas. Bastaría que tuvieran conocimiento y conciencia de que son lo único, lo tienen difícil, pero no va a venir nunca por el lado de los profesionales, que en términos generales, como son mayoría los que se acomodan a las posiciones más cómodas, valga la redundancia, más distantes, menos comprometidas, por ahí no va a venir ningún cambio. Estoy seguro. Vamos, hasta donde yo he vivido. Ya lo que vaya a pasar dentro de 10 años no lo igual. Pero he visto la resistencia mayor de todo el personaje, no solo psiquiatra. A ver, Pilar, te estamos escuchando. Pues yo digo que como en la psiquiatría, como en tantas patologías, pues hay de todo. Y hay familias implicadas y hay familias que no están nada implicadas. Porque está claro, yo lo he vivido también eso, que familiares que tenían a su familiar allí ingresado. Y un caso, vamos, que lo cuento porque salió en televisión, de lo del jefe infiltrado, precisamente. Que un muchacho que estaba ingresado en el centro donde yo trabajaba y el padre venía con la madre desde Sevilla todos los fines de semana a ver a su hijo y se quedaban en la misma pensión todas las semanas y sacaban a su hijo, se lo quedaban todo el fin de semana, se lo quedaban en la pensión y lo dejaban en el centro otra vez el domingo y lo han hecho siempre, toda la vida, no han dejado de hacerlo. De hecho, podéis ver el jefe infiltrado no me acuerdo en qué canal era, si buscáis en YouTube. Y es verdad, él trabajaba en una empresa de ascensores, el padre, y el jefe le dio como premio, le pagaba la pensión donde se quedaban y la gasolina para que fueran a visitar a su hijo y se lo pudieran
pudieran disfrutar de él todos los fines de semana. Yo he visto casos de dejadez absoluta, de me libero, te dejo ahí aparcado, y casos en los que mucha implicación, La mucho verdad que, sufrimiento la por parte verdad de los familiares. que No, así. es que Paco había dicho, nada más, había dicho Paco, ¿y qué se puede hacer? Pues lo primero es hacerle tomar conciencia a los familiares de que son tan necesarios como lo es unos padres con un niño pequeño en el pediatra. El niño pequeño no va solo al pediatra, el niño pequeño no reivindica el mejor tratamiento, pues un enfermo mental, lo especialmente grave, no están en condiciones de reclamar ni sus derechos, ni su abordaje, porque muchos además, desgraciadamente, ni tienen conciencia de enfermedad. Así que si los profesionales no, los gestores sanitarios tienen esta especialidad siempre en el olvido porque están más pendientes de la lista de espera y otras cuestiones más exitosas, pues no quedan nada más que los familiares. Yo siempre tengo la esperanza que por ahí salga pues un revulsivo para esta asistencia. Bueno, Pues sí. no hemos quedado tiempo. Puramente. Escucho a Pilar, que escucho su voz, pero no la veo. Evidentemente tiene una serie de problemas. A ver si Técnicos. habrá que intentar hacer un regalo de móvil. A ver, yo te prometo que te voy a hacer cómo lo arreglo. Un beso. Solucionando. Hoy tenemos una psicofonía de Pilar. Eso digo yo, es que se escucha una cosa que si viniera Iker Jiménez, vamos. Yo creo que este programa directamente para Iker Además, Jiménez, ¿eh? Escuchadme, Sí. seguro que como nos están, ahora mismo estamos en directo en YouTube y luego el programa se va a seguir en YouTube a la tela marinera. Compañeros, que no tenemos tiempo para más, con todo el dolor de mi corazón por Pilar, a la que quiero y a la que admiro. Y se le ha echado de menos hoy aquí, Sí, que es verdad, puntualizando cosas, sin duda. Porque Sí, yo hubiera porque- tenido mucho que aportar en esta conversación. En esta conversación tan interesante. Don Antonio Pedraja, doctor, desearte lo mejor. Que allí en Antequera, allí tiene la Peña de los Enamorados, el Torcal, tantas cosas bonitas. Un entorno muy, muy bonito. Y un Aceitunas un buenas. hospital manejable, ¿verdad, Antonio? Pues los hospitales Bueno, comarcales siempre son más familiares, ¿o no? ¿O Sí, estoy sí. en un- Lo que pasa es que prefiero no hacer más comentarios. Prefiero- Vamos a dejarlo en manejable. Vamos a dejarlo ahí manejable, ¿no? Bueno, compañeros, Escúchame, pues, ¿no te más regalan familiar. aceitunas? ¿No te regalan aceitunitas de allí, de Antequera? Hay muy De buena las aceituna. fábricas. Muy Y buenas. hay muchos olivos muy bonitos alrededor del Sí. hospital. Sí, sí, Bueno. sí. pues no tenemos tiempo para nada más. Esto es lo que da de que hasta aquí en el 107.3 de la FM. Señoras y señores, gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas placer, hasta la noches. próxima. Hasta la próxima.